Buenos días. Comenzamos una semana más con el resumen semanal de trading, ya el número 165, que ya son unos cuantos. Bueno, esta semana Juan no puede estar por causas mayores y intentaremos salvar la situación entre Manu y yo. ¿Qué pasa, Manu? Muy buenas. Muy buenas, por aquí andamos, festejando que el Valencia estamos ahí a las puertas de Europa. Bueno, ya era hora, ¿no? Después de unos Después de años, los 75 años al menos. calvario. Luego nos ficharán todos los jovencitos otra vez y a volver a montar el equipo desde la cantera. Bueno, pues nada, vamos a lo nuestro. Empezamos, como siempre, por el IBEX 35. A ver. Bueno, nivel 35 en semanal, ya vemos, ¿no? Continuamos con la etapa 2 y bueno, esta semana un poco confirmando ya la inhalación, ¿no? Que parecía que tardaba en llegar. Y bueno, esta semana nos deja una gran vela sólida, bueno, que viene a buscar la zona de soporte menor, ¿no? La zona que tenemos aquí marcada como zona de soporte y donde esperábamos que viniera el precio, ¿no? En torno a la zona de los 9.600, 9.700, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, algo normal dentro de la etapa 2 y de momento no hay mayor problema, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario ya tenemos la confirmación clara de una etapa 4, ¿no? Ya tenemos máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, media de 20 claramente bajista. Bueno, y esta semana, ¿no? Como tuvimos este patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Con esta apertura aquí por debajo de la zona de soporte, bueno, y que luego hemos tenido continuidad, ¿no? A lo largo de la semana, ¿no? Bueno, ya un poquito extendido, ¿no? De la media, quizás nos arranque lo que sería la inhalación, pero en teoría sería para buscar el siguiente patrón de venta 1 que tenga continuidad esta etapa 4, ¿no? Bueno, bien, venga nuevamente a testar los mínimos la zona de los 9.800, bueno, o que se venga a la zona que hemos comentado en semanal, ¿no? La zona de los 9.600, 9.700, ¿no? ¿Vale? No sé si tú ves otras cosas distintas, Manu. No, lo que estábamos comentando off cámara, que no creemos, pero bueno, que se podría dar el caso del patrón Isla el lunes. O Sí, sea, es decir, que tampoco. abrirse con hueco la zona de los 10.000, porque el Ujú, mercado americano cerró muy fuerte el viernes, y a raíz de eso que nos habla con un patrón isla que debería de confirmar durante esta semana. ujú. Entonces eso ya nos indicaría, el patrón isla es como que nos indica el fin de un movimiento. En el caso del IBEX lo podemos ver donde te pone diferido 15 días, o sea, si bajas abajo a finales de octubre sería. Ahí tendríamos lo que es un patrón isla. Pues esta zona de aquí. Pues, si hace lo mismo, hipotéticamente esta semana que entramos, pues tendríamos algo similar, que normalmente es para indicar fin de movimiento bajista y ya luego venir la parte alcista. Ujú. Bueno, de momento nuestro escenario es etapa 4 y solamente cuando el precio empiece a cortar hacia arriba la media de 20, pues empezaremos a pensar en una etapa 1, ¿no? Eso es un Vale. indicativo, no es para dar entrada, ¿eh? Ujú. Bueno, vamos a ver el DAX bueno, el mensaje del DAX, bueno, semanal, muy parecido, ¿no? Etapa 2, bueno, y haciendo lo que sería la inhalación. Momento, bueno, aquí en este caso ya llegando a la zona de soporte menor, la zona de los 16.300, bueno, incluso dejándonos esta semana esta pequeña mecha, ¿no? ¿Vale? Bueno, no sería de extrañar que tuviera algo más de continuidad, ¿vale? Pero bueno, de momento la situación muy similar a la del IBEX, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Ya tendríamos etapa 4, ¿no? Esta semana, bueno, perderse la zona de los dos mínimos relevantes previos. Ya tenemos tres máximos relevantes también decrecientes, dos mínimos relevantes decrecientes, media de 20 bajista. Y bueno, lo lógico sería ahora buscar el siguiente patrón de venta 1, ¿no? Bueno, a la pérdida de la zona de los 16.500 y bueno, y que esta etapa 4 tuviera algo más de continuidad, ¿no? Primero que viniera a la zona de los 16.300, que seguramente el lunes será mínimo relevante, y que luego tuviera algo más de continuidad, ¿no? ¿Vale? Zona del hueco, aquí, ¿vale? Pero bueno, en principio, etapa 4, ¿no? ¿Vale? No En sé si... este caso, o- sí. ¿Has terminado, Sí, comenta. Julio? No, que yo en este caso, si hiciese lo del viernes, el máximo no lo supera, yo lo que haría es
trasladar la posible proporción para tener, digamos, el objetivo bajista. O sea, lo del máximo del día 16, creo que fue, con el mínimo de hace 2 días y nada, proyectarlo desde el máximo del viernes, para saber más o menos hasta dónde podría caer. En caso de que no superase el máximo de este viernes. Sí, te refieres a esto, ¿no? Esa sería una opción, ¿vale? Y la que comentaba yo ahora es, coge solo desde el máximo, o sea, coge exactamente, te digo los días y ya está. Mejor. Esto. A ver. O sea, yo lo que comento sería desde el jueves 11 de enero, el máximo, con el miércoles 17 de enero, que es el mínimo. Y eso proyectarlo al máximo de este viernes, desde el máximo, y entonces eso caería más o menos hacia zona 16.200 más o menos. Sí, 16, Exacto, 150. esto. Sí, esta zona de aquí de huecos que tenemos aquí, que sabemos, zona de Mm. huecos, zona de soporte, ¿no? Bueno, también daría tiempo a la media de 200 que fuera subiendo y, y bueno, de momento ya vimos, en fase etapa 2 en semanal, en fase de inhalación, bueno, y en diario etapa 4, ¿no? Sabemos que a nosotros lo que nos gusta es que buscar el momento en el que ambos marcos temporales se alinean, ¿no? Y ahora mismo, bueno, no es el momento para buscar posiciones largas, ¿no? Si acaso posiciones cortas a corto plazo, ¿no? Vale, bueno, pasamos al Eurostop. Bueno, Eurostop igualmente, ¿no? Situación muy similar, etapa 2 en semanal y bueno, y en fase de inhalación, bueno, llegando a su zona de soporte menor, incluso, bueno, nos empiezan a aparecer las mechas, ¿no? Señal de, bueno, de que empieza a haber demanda, ¿no? En diario, pues igualmente, ¿no? Esta semana iniciamos ya lo que sería la etapa 4, ¿no? Ya tenemos máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. Esta semana hemos perdido los dos mínimos relevantes previos, media de 20 bajista, bueno, y etapa 4, ¿no? Y lo lógico sería, bueno, que tuviéramos el siguiente patrón de venta 1 el próximo lunes, ¿no? ¿Vale? Y un poco lo que comentaba Manu igualmente, ¿no? Por proporcionar el impulso, bueno, cogemos este último impulso aquí y bueno, que tuviéramos más continuidad, ¿no? Teoría, bueno, a esta zona de aquí, de mínimo relevante previo, que coincide con la media de 200, ¿no? Quizás sea un poco la zona objetivo, la zona de los 4.340 por ahí, ¿no? Esa zona donde habría que estar un poco atento por ver si se produce la vuelta, ¿no? Bueno, y lo que sería el siguiente patrón de compra 1 en semanal, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a las valores que nos han solicitado, ¿vale? Venga, te comparto Vale. pantalla. Bueno, pues el primero que nos piden es Audas. Hacía tiempo que no salía. Vale, a ver, ajustamos esto. Vale, Audax, después de este gran desplome, ha tenido una gran subida. Ahora mismo, vamos a ver, etapa 2, aunque aún seguiría con etapa 2 débil. Puede ser que incluso, vale, esto haya sido una etapa 4 muy efímera en tener una etapa 1 y esto ser el posible acunamiento. De todas formas, para el lado alcista, hasta que no supere la media de 200, al final esta zona de 1,40 a 1,45 no la vería. O sea, puede ser que ahora ya se gire para darte el lado alcista e irse con recorrido fluido que tendría sobre todo después de la media de 200 hasta la zona del 1,90, pero esto es intentar adivinar, o sea, a ver si es cuando rompe. Por eso el movimiento fluido ideal para mí es incorporarte una vez supere la media de 200 y a partir de ahí sí que es ver el momento para incorporarse. Entonces, no sé si aquí en esto tú coincidirás conmigo, con Julio, que aquí lo ideal en verdad es esperarte a la media de 200 por toda esta congestión que tenemos de resistencias. Y Sí, así saber si realmente esto es la etapa 1 y estaría haciendo el acunamiento ahora mismo. sí, hombre, lo que sí es claro para mí es que eso es una etapa 1 semanal, ¿no? Ya tenemos un mínimo relevante por encima de la media de 20 que claramente se ha girado alcista ya, ¿no? Bueno, y ahora estaría haciendo lo que sería el retest, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por encima de la zona de los 1,36, 37 debe de tener ya recorrido, ¿no? Si logra
cerrar, por ejemplo, esta semana que entra en la zona de 1,37, 1,40, lo lógico sería que tuviéramos continuidad ya, ¿no? Pues de cuenta que eliminaríamos 1, 2, 3, 4, 5 máximos relevantes previos, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, bueno, ya con la media de 20 acunando y lo lógico sería que ese movimiento tuviera continuidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que nos dé una zona clara, para quien quiera buscar posiciones largas, una zona clarísima de stop, ¿no? Que es la zona de los 1,20, 22, 23, ¿no? Esa zona de ahí, una zona clarísima, y bueno, y por encima de esa zona lo normal sería buscar posiciones largas, ¿no? Mm. Y desde el lado, o sea, esto sería la vela que comenta Julio, si hiciese esta semana un movimiento así, hasta los 1,40, que es esta vela la que tendríamos, ¿vale? Y desde el apartado diario, parece ser que esto sería ya realmente, estaríamos en lo que es una etapa 3 o incluso etapa 4, y para mí es que está en un momento, digamos, clave, o sea, un momento que o sea, si intentamos adivinar el suelo, por decirlo de una forma, es los 1,23,6 que comenta Julio, más la media de 200 debería de hacer de stop, de soporte toda esta zona. Encima tendríamos aquí un doble mínimo. Ahora, como pierda esta zona de la media de 200, tiene movimiento fluido hasta la zona del hueco que tenemos de un 7% en el 1,15. Y por el lado alcista, en el diario se ve muchísimo más fácil que en el semanal. Que realmente hasta que no supere toda la zona esta de 1,36, no, es mejor estar, digamos, un poco al margen, porque todo va a ser problema. O sea, cada vez que he intentado llegar a 1,36, siempre ha tenido con resistencia y se ha girado. Entonces, para mí lo ideal sería mirar posiciones alcistas una vez superase los 1,36. A partir de ahí ya sería cuando habría que mirarlo. Antes, mientras esté en este margen, eh, yo al menos no operaría, porque en el momento que rompa los 1,23 podría ser un techo redondeado para caer a los 1,13. Entonces, ya no cuadraría con el acunamiento del semanal. Entonces, no creo que sea para bajar, sino para que esté haciendo este rango lateral, pero para posiciones alcistas tardaría 2 semanas posiblemente. Bueno, pasamos a la siguiente, que es Almiral. Semanal, vale. En semanal veníamos de una etapa 4, ahora estaríamos etapa 2 y esto ya sería lo que es una etapa 3. Aquí imagino que esto se analizaría en este momento, que por esta vela lo que esperábamos es que tuviese movimiento bajista, no lo ha tenido, o sea, ha estado haciendo un rango lateral, la media de 20 ya se ha girado, así que esto podría ser un acunamiento, lo que tenemos aquí, y lo que sería una fase de transición C, que es que el momento que rompa el soporte medio de los 8,31 caerá a los 7,55. O sea, para mí tiene más pinta en el semanal irse a visitar los 7,55 que superar los 8,87. Menos para mí la pinta que tiene. O sea, etapa 3 para venir a una etapa 4. Y si nos vamos al lado diario, esto, vale, esto es de, no me acuerdo cuándo se analizó, por proporción donde podría llegar, que prácticamente llegó. Y ahora mismo estaría haciendo aquí una etapa 3, digamos, esto ya voy a limpiar lo que ya ha pasado. Esto mismo ahora sería una etapa 3 y como en el valor anterior Audax, clara zona para mí de no operar, en el sentido de que para el lado alcista sería cuando supere los 8,75 y mientras no pueda, incluso en el lado bajista, hasta que no rompa los 8,83, no la vería. Y estando conforme están las medias, me inclino que va a terminar rompiendo por el lado bajista. Sí, la verdad es que tanto el semanal como en diario tiene pinta de etapa 3, ¿no? Ya sabemos que después de una etapa 3 lo normal es que tengamos una etapa 4, ¿no? Ambos con las medias de 20 claramente bajistas, bueno, y el precio en diario cortando hacia arriba y hacia abajo media de 20, ¿no? Y perdiendo incluso el último mínimo relevante, ¿no? Bueno, todo parece indicar que incluso, bueno, el lunes podríamos tener el patrón de venta 1 quizás definitivo, ¿no? Para acabar rompiendo ya por abajo, ¿no? Encima, conforme hizo la vela del viernes, que
una top Intel, no perfecta, pero sí una top Intel, o sea, y que pudiese ser esto el acunamiento que tenemos aquí en el semanal, o sea, que hiciese el inicio de ese movimiento ya bajista. Bueno, pasamos a la siguiente, que es Sabadell. Vale. Sabadell, no está esto, pues esto no es como BBVA. Vale. Sabadell veníamos de lo que es una etapa 2, medias juntas, y aquí hemos tenido movimientos explosivos alcista. Conforme ha caído esta inhalación con dos grandes velas sólidas y movimiento tan vertical, debía de dar fallo de patrón de compra 1, es decir, que no superase el máximo anterior. Esto de aquí es un poco como esto de aquí, en el sentido que tenemos un movimiento vertical y no, en la exhalación, ese patrón de compra 1 no va a superar el máximo anterior. Ahora mismo que tenemos también una top Intel, ha cerrado el gap y posible patrón 1, 2, 3 bajista podría ser, o que realmente el lunes nos diese un lunes, martes esta semana, en el momento que supere los 1.167, fuese un patrón de compra 1 y para irnos de nuevo a los 1.33. Habría que verlo en el diario cómo está. En principio, medias alcistas es para que en el momento que supere los 1.167, patrón de compra 1 semanal para ir a buscar los 1.33. En Sí, principio este es el escenario principal. por comentar un detalle en semanal, bueno, vemos etapa 2, ¿no? Pero tenemos como este primer patrón de compra 1. Esperábamos que diera fallo, ¿no? Bueno, por el arranque de la inhalación con esas dos grandes venas sólidas. Pero igualmente, este siguiente patrón de venta 1 también esperábamos que diera fallo por el arranque nuevamente con hueco y gran vela sólida. Igualmente, por eso vemos incluso, ¿no? La mecha que nos ha dejado en la zona del hueco y bueno, parece que se reestructura nuevamente al alza, ¿no? Entonces quizás lo que esperemos que esta semana nos dé el siguiente patrón de compra 1, ¿no? Superar una vez que supere la zona del máximo, ¿no? Que nos ha dejado en la bottom tail semanal, ¿no? Por encima de la zona de los 1.16, ¿no? Lo que comenta Julio, que ha dicho patrón de venta 1, es por esto. O sea, lo que es, digamos, exhalación, inhalación, por cómo empezó la exhalación y con esta gran vela sólida, es lo que comenta que lo normal es que no pierda el mínimo anterior. O sea, que en el retest no pierda este mínimo. Entonces ahora ya sí hacer el movimiento que comentamos, para irse para arriba. Y en el apartado diario veníamos de claramente una etapa 4, ahora estaríamos en una amplia etapa 1 y posible patrón 1, 2, 3 en el diario tendríamos. O sea, aquí lo tenemos bastante, no sencillo, pero sí al ser un patrón 2, 3 y cierra aquí el gap, no es perfecto de que supere máximos, pero aquí tendríamos el inside buy y entonces sería stop en el mínimo, un 1%, y largos en el momento que supere la inside part en el máximo, que es 1.16. O sea, a partir de aquí se podría mirar incluso ya para el lado alcista con stop en los 1.13 aproximadamente. Y ya que estamos en una etapa 1, pues al final, si cumple este movimiento del semanal, va a subir para bajar, hacer el acunamiento con la media de 20 y de aquí ya irse a buscar cotas mayores. Ujú. Sí, la verdad que si lo vemos en horario se ve bastante más claro, ¿no? Como ha iniciado ya lo que sería la etapa 2 en horario, bueno, y por encima de la zona de 1.16, pues bueno, se abriría lo que sería el patrón 1.3 que has comentado en diario, que bueno, que tendría movimiento hacia arriba, ¿no? Siempre que no nos pierda la zona de los 1.13, ¿no? ¿Vale? Bueno, pasamos a la última en Agas. Uf, qué velada la de esta semana. Vale, veníamos aquí una etapa 2, esto sería una etapa 4 y aquí ahora mismo estaría haciendo lo que es una etapa 1. Ujú. Por el lado alcista 16.71, claramente la zona de resistencia, y por el lado bajista 14.61. En teoría, por la vela de esta semana, debería tener continuidad bajista e irse a la zona de soporte mayor, que serían los 14.67, más o menos. O sea, debería de seguir cayendo hasta esta zona. Y aquí entiendo que debería haber un mini rebote
y ya veríamos hasta para qué, si supera la media de 200 o no, por lo menos. Una vez llega aquí en los 14,70, 14,60, no creo que pierda esta zona de momento. Y en el lado diario, veríamos etapa 2. Vale. Esto podría considerarse entonces una amplia etapa 3, ya que no ha perdido, solo ha perdido un mínimo relevante. Y el viernes, al perder este mínimo, habríamos entrado en etapa 4. ¿Qué pasa? El movimiento nace desde aquí arriba, así que no creo, o sea, dudo, o sea, ¿cómo decirlo? El lunes, por esta gran vela sólida bajista, debería de tener continuidad, pero el movimiento como nace desde aquí, haciendo este shakeout, debería de aquí pasarle algo parecido, es decir, que tal vez llegue hasta esta zona, los 15 euros más o menos, y se gire para hacer esa inhalación. A ver, aunque aquí en verdad viene con un hueco profesional alcista negado, así que... Vale, pues cambio de panorama. Me explico. El movimiento viene desde aquí y dudaría que rompiese esto y tuviese continuidad. ¿Qué pasa? Aquí el jueves el movimiento terminó aquí y al día siguiente abrió con un hueco profesional alcista abriendo aquí. Entonces el movimiento inicial nace desde aquí. O sea, digamos que se reinicia. Nace desde la media y rompiendo el mínimo. Así que esto podría ser perfectamente una gran vela sólida que rompe mínimos, por tanto, tendrá continuidad bajista lunes, martes, no lo sé, o bien un patrón 1, 2, 3 bajista el lunes, que nos haga aquí una inside bar, una pequeña vela alcista, ¿vale? Pero que consumirá menos de la tercera parte de esta gran vela sólida, para el martes tener ese arranque bajista e irse a buscar la cota que habíamos marcado en el semanal de los 14,70 o 14,60, más o menos durante esta semana. Es la única duda que tengo, si lo hará el miércoles, por ejemplo, o sea, lunes, el martes, o ya desde el martes tendrá esa continuidad. Ya, lo cierto que es un valor que a simple vista es de los típicos valores que dices no interesa. Está en un momento en el que no está definido, ¿no? Solamente con verlo en semanal, lo que parecía que era ya una etapa 1, parece bueno, que vuelve a recuperar lo que sería estructura de etapa 4 nuevamente, ¿no? Con esta gran vela sólida que nos deja esta semana, que nos sugiere más continuidad, ¿no? Lo que sería un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Entonces, bueno, un valor que no lo veo interesante ahora mismo ni para posiciones largas, ni incluso ni para cortas, ¿no? De hecho, es un valor que por lo que veo, Eh, hasta el año 2015, pues sí que tenía una estructura definida, bien sea etapa 2 o etapa 4, en este caso era etapa 2, pero desde el 2015, o sea, a finales de 2015, al final es un poco un rango lateral, o sea, menos cuando ha tenido sus máximos y tal, pero al final siempre está en un rango de más o menos de 14 a los 17, más o menos. Entonces esto al final es más altas tops que nada. Ya, hombre, si me tuviera que decantar por un lado, me inclinaría por el lado bajista, ¿no? Mm. Por el hecho de que, bueno, acaba de iniciar lo que es la etapa 4 y esto sería la formación de un amplísimo techo redondeado, ¿no? Que, bueno, que tuviera más continuidad, ¿no? Como mínimo a la zona de los 14, ¿no? Y si rompe esta zona ya, 13,90 y 12,43. ¿Vale? Bueno, pues finalizamos aquí con Enagas y vamos a pasar ahora a analizar unas criptos que nos habían pedido, ¿no? También, bueno, vamos a compartir. Bueno, la primera de ellas es Matic. Bueno, ya vemos, ¿no? En semanal tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿no? Etapa 1, una etapa 4 tenemos aquí que finaliza con esta zona de doble mínimo. Bueno, ya tenemos una etapa 1, incluso, bueno, lo que podría ser una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 y buscando lo que sería el primer patrón de compra 1, ¿no? Ya vemos aquí que, bueno, tenemos aquí las mechas que empiezan a aparecer por abajo en una media de 20 claramente alcista, bueno, y una zona clara de soporte, ¿no? Zona de los 0,70, ¿no? Bueno, siempre que no se pierda esta zona, pues continuaríamos con las opciones alcistas, bueno, y buscaríamos lo que sería por proporcionar el impulso, el segundo movimiento, ¿no? Bueno, llegar al precio a la zona
de 1,30, ¿no? Siempre y cuando no tengamos un cierre por debajo de la zona de los 0,70. Si nos vamos en diario, bueno, pues igual, ¿no? Tenemos una etapa 2 y etapa 3 y bueno, ya incluso aquí anunciando lo que sería una etapa 4, ¿no? La etapa 4, bueno, igualmente, ¿no? La zona de los 0,70, 0,72, tenemos la zona de mínimos relevantes previos y la media de 200 en sentido ascendente, bueno, siempre no nos pierda esta zona, eh, pues las opciones alcistas estarían intactas, ¿no? Si tuviéramos un cierre por debajo de esta zona, la zona 0,70, pues lo lógico sería que tuviéramos continuidad bajista, bueno, y que esta etapa, incipiente etapa 2, pues bueno, acabará siendo una etapa 3, luego una posterior etapa 4 y nos viniéramos nuevamente a la zona de los 0,50, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la zona clave es la zona de los 0,70 y siempre que no perdamos esta zona, las opciones alcistas para mí estarían intactas, ¿no? Una idea de buscar el movimiento que marcamos en semanal, ¿no? Sobre todo, bueno, las tres medias juntas, ascendente ya, bueno, y, y eso daría una gran potencialidad al siguiente movimiento, ¿no? ¿Vale? Y la siguiente que nos piden, tenemos que verlas en otra plataforma, pero no lo tenemos en Real Time. La siguiente es OP USDT. Bueno, ya vemos, ¿no? Un valor que venía de la formación de un amplísimo suelo redondeado, bueno, y cómo llega a su zona objetivo, bueno, incluso la supera, ¿no? Ahora ya tendríamos ya lo que sería una estructura de etapa 3, ¿no? Con este doble máximo que nos deja, media de 20 ya bajista, bueno, y de momento, bueno, dejando mecha, ¿no? Lo que sería su zona de soporte menor, ¿no? Esta gran zona de aquí, ¿no? Pero bueno, sí, una etapa 3, lo lógico después de la etapa 3 sería una etapa 4, ¿no? Por debajo de la zona de los 2,99, bueno, el movimiento es bastante fluido, vendríamos a la zona de los 2,40, ¿no? Tenemos la zona de soporte menor, donde, bueno, seguramente se encontrará también con la media de 200 que va subiendo, ¿no? Pero de momento, estructura de etapa 3, doble máximo, sabemos que es como una de las formas en las que finalizan las etapas 2 y lo lógico sería después tuviéramos algo más de continuidad bajista, ¿no? Iniciando lo que sería la etapa 4, ¿no? Ya, su zona de los 2,40, zona de soporte menor, ¿no? Y por último, lo siguiente que nos piden es Arbitrium, ¿vale? Muy similar al anterior, ¿no? Y bueno, la formación de un amplísimo suelo redondeado, bueno, como llega a su zona objetivo, incluso, bueno, la supera. Y aquí ya tendríamos también estructura de etapa 3, ¿no? Etapa 3, por cuanto el último impulso alcista, bueno, ha sido consumido casi en un 80, diría yo, ¿no? Ya tenemos tres cierres por debajo de la media de 20, bueno, que una media de 20 todavía claramente alcista, ¿no? Bueno, en el día de hoy incluso arrancando, ¿no? ¿No? Si consigue sobreponerse y volverse a posicionar por encima de la media de 20, bueno, la estructura de etapa 2 se recuperaría y bueno, lo que sería que nos fuéramos a ver la zona de los 2,40, de los máximos relevantes previos, ¿no? Bueno, luego por abajo, la zona de los 1,70 sería un poco la zona clave a no perder, porque bueno, por debajo de ella iniciaremos claramente ya lo que sería la etapa 3, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues poco por nuestra parte, ¿no? Lo dejamos aquí, Manu. Muy Esperemos que bien. tengáis una buena semana de trading y bueno, ya vamos comentando por los grupos, ¿vale? Venga, un saludo. Chao.